Hola, bienvenido a nuestro video. Estamos bien acelerados porque el día de hoy te estamos mostrando nuestra visita y nuestro 11º video a las ruinas de Pisac. En ella comenzamos por la punta, la parte más importante para atraerte al video, lo cual ves en la parte de arriba de las montañas lo que más representa Pisac, que son los andamios donde hacían las siembras y donde se protegían. Pero también te vamos a decir bienvenido, aquí está el video y comenzamos rápidamente la visita a Pisac. Estamos yendo en medio camino a las ruinas de Pisac, visitando un mirador. Nos encontramos con una pareja de alemanes y vemos al frente todos los andamios de las ruinas de Pisac. Estamos en la montaña del otro lado. Y allí seguimos el camino y nos encontramos con varias construcciones locales con unas interesantes cosas y acabados de construcción que nos ha llamado la atención. Se ve el reflejo de la cultura incaica. Ya dentro de las ruinas subimos por varios pisos, varias paredes, todas ellas de rocas reconstruidas. Lamentablemente no ha habido mejoras. Como podemos ver, varios pasadizos semi escondidos porque era una gran fortaleza incaica donde se defendieron contra los españoles y otras invasiones. Vemos en la parte alta nuevamente las andares, pasadillos y demás cosas de la ciudad de Pisac. A la izquierda vimos las entradas cuando se llega en carro. Luego, como no hay pisos con nuestras viviendas tradicionales, tenemos varias escaleras, pasajes, lugares donde subir, cómo fueron construidas las paredes y una vista del otro lado de la montaña que nos lleva a más cosas. Por lo tanto, bienvenido al video, allí vamos. La entrada a las ruinas de Pisac, encontramos una gran cantidad de turistas que vienen en esas vans y a la entrada se ve la montaña al frente donde veíamos anteriormente en el video el mirador y el ingreso a las primeras construcciones. Y se ven las paredes, las edificaciones. Esto es una reconstrucción, ya ven las uniones, y tenemos un gran patio central donde es una área donde hacían diversas cosas y da la vista al valle de Pisac, donde ustedes pueden ver hay dos lugares donde tenemos los grandes andamios, lo que vimos hace un momento en el mirador del frente. Ahí ven en la parte inferior la ciudad de Pisac y en la mitad de las montañas el río Urubamba. Luego seguimos subiendo por un camino lateral y nos encontramos paralelos a los andenes, los cuales entramos para que tengan idea ustedes del tamaño. Pueden ver las piedras, las ovejas, a personas caminando y cómo fueron construidos. ¡Qué interesante! Lleno de piedras, con muros altos y grandes. A continuación, llegamos a la parte baja de la fortaleza, pero vamos en la parte trasera hacia el otro encañonado del río para encontrar otro tipo de andamios, aquí de formas diferentes. Y en la montaña de frente es el cementerio incaico más grande que se ha encontrado, donde en la montaña ven pequeños orificios donde estaban las tumbas. Claro, en la actualidad no existe ninguna. Continuando con el camino, nos encontramos con otra edificación, que son las fuentes ceremoniales. Aquí es donde venía el agua y se hacían ceremonias religiosas. La misma cosa que en el video anterior que vimos en Ollantaytambo, hacían aquí, solo que de una forma diferente. Aquí vemos algunas construcciones de la casa. y
Para mi compañero. Es una rata este señor, porque él no tiene las 5 hernias discales que tengo yo. Pero no importa, me compré mi bastón después de hoy, ahí estamos, porque realmente, niños, compré 2 por si acaso, ¿no? Pero bueno, vamos. Continuamos por la subida lateral hacia el cañón derecho. La parte baja. Y los muros de piedras reconstruido. Y pueden ver allá en la parte baja del fondo. Continuamos subiendo. Ahí vamos acompañando al alpinista en un nivel más alto. Vamos. Bueno, parecen escaleras normales, pero a 3.500 metros de altura. Y con poco oxígeno sí cuesta un poco. Una vuelta a la montaña. Y entre las dos montañas ven el valle abajo con los andenes de la actualidad. 500 años de sabiduría. Continúa la subida a la parte alta de las ruinas. Tratando de llegar a las partes más cercanas del sol. Ya 3.500 metros de altura, el oxígeno no ayuda, que digamos. Con esto estamos cerca. Subiendo los andamios, andares que tiene, y es tipo un rompecabezas. Se sube, se baja, se sube, se va. Estas esplanadas externas que, según nos cuentan, son miradores. Continuamos con el mismo tipo de construcción de piedra, otro camino, en los muros, con sus puertas, pero no estaba muy amigable, que digamos. en busca de la subida a la punta de la construcción o del fuerte. En teoría, un camino fácil. Como se ve, pequeños pasadizos. En la práctica, varios laberintos. Y seguimos dando la vuelta por la parte frontal de la edificación hacia la parte trasera, o lo que vimos anteriormente desde el mirador al frente al inicio del video. Y tenemos varias salidas o caminos para seguir. Los diferentes pisos de la fortaleza. Damos una mirada alrededor en la parte donde estamos en la fortaleza. En esta parte continuamos hasta la cima.
Y aquí lo que se presentó al inicio del video. Se va subiendo algunos pisos con unas escaleras rudimentarias de piedra, con tierra, para llegar a la parte alta de la fortaleza, donde se ha puesto una pequeña construcción y se vislumbra de la parte alta los andenes, el ingreso y todas las construcciones que vimos anteriormente en el video. Al llegar a la parte alta han construido un acceso de escaleras de madera para ver todo el esplendor de esta gran civilización que fueron los incas y de esta construcción. Y aquí estamos por fin en la parte alta, que es el objetivo de toda la subida, y poder disfrutar de toda la vista. En la parte del frente, después de los andenes, es por donde entramos, al lado derecho, Al tope, al lado izquierdo, lo más cercano al sol.